décadas la pregunta fue muy común en las reuniones. ¿Qué estabas haciendo cuando mataron a Paco Stanley? Este día ponemos sobre la mesa la vida, muerte y escándalo de una de las figuras más carismáticas y populares de la televisión mexicana. Y para hablar de este tema está con nosotros una eminencia del periodismo, Jorge Fernández Menéndez. Bienvenido, un honor que estés con nosotros. Gracias. Bienvenido. Gracias que estés con nosotros. Y este es un tema que todos se acuerdan exactamente qué estaban haciendo cuando escuchamos a Lalo Salazar decir: mataron a Francisco Stanley. Yo estaba en MBS en aquella época, trabajaba en MBS y trabajaba en periódicos, trabajaba en esa fecha, trabajaba en Milenio y comenzamos a investigar y era un crimen terrible. A mí no me gustaba Paco Stanley, yo era de ese 50% que no le gustaba Paco Stanley, yo era de eso, no es el tipo de humor que a mí me gusta, pero fue una noticia que conmovió a todo el país. Realmente fue algo que dividió al país, además lo conmovió, donde hubo reacciones de las televisoras, tanto de Azteca como de Televisa, muy fuertes en aquel momento, que provocaron una reacción política. Terminó siendo de un crimen que parecía un crimen común, se terminó convirtiendo en un escándalo político, y de un escándalo político se pasó a ser una investigación desastrosa de Samuel del Villar, de la Procuraduría Capitalina de aquella época, y un tema de narcotráfico. Al final, la muerte de Paco Stanley es donde se cruzan el narcotráfico con el espectáculo y también con la política. Es un caso claro de ese tema. Jorge, la política y el espectáculo han estado ligados a lo largo de la historia de este país. Díaz Ordaz, Paco Stanley. De ese México, cuando mataron a Paco Stanley, cuando estaba el ingeniero Cárdenas, cuando estaba Samuel del Villar, cuando estaban las televisoras en todo lo que daban, ¿a este México ha habido una evolución o seguimos en los mismos parámetros? Mira, ha habido una evolución porque hay más televisoras, esta es una demostración, hay más competencia, hay más espacios, eso es verdad, no hay la guerra de las televisoras que tuvimos en aquellos años, precisamente era la época de la guerra de las televisoras, pero la política sigue siendo un espectáculo, lo es cada día más, esto de ahora de los destapes de Morena y eso es un reality show, ¿no? Lo único que falta es saber quién es el que expulsamos el día de hoy. Pero ahí expulsan 3, o 5, de acuerdo a cómo lo quieras tomar, pero eso es un reality show y la política es un espectáculo, pero quien piense que la política no se cruza con el espectáculo, que vea a Donald Trump. ¿No? De la mejor... Oye, de las múltiples teorías que hay de lo de Paco Stanley, porque hasta la fecha no se sabe en tus investigaciones hacia dónde apuntan, porque los Arellano Félix, Amado Carrillo... Es Amado Carrillo. El tema es Amado Carrillo, la investigación que hicimos. Yo no puedo decir, aquí tengo las pruebas de que fue Amado Carrillo, pero sí los tenía el gobierno federal y las tenía, por ejemplo, el área, el que fue el principal investigador fuera de Samuel del Villar y eso, que era José Luis Santiago Vasconcelos, que se murió en aquel avionazo que murió Juan Camilo Mourinho, recordarán ustedes ahí en Las Lomas, ahí murió José Luis, pero toda esa investigación que había hecho él, que era el encargado de antidrogas, era Amado Carrillo, era por razones muy sencillas. Amado Carrillo había financiado una productora de Paco Stanley y había financiado, le había entregado una serie de bienes, incluyendo el famoso Club Premier, recuerdan que estaba ahí por San Jerónimo, y muere, lo matan a Amado Carrillo en 97, matan al que era el principal contacto de Paco con ese grupo, que era un señor, vamos a decirle así, Rafael Aguilar Guajardo, que lo matan en Cancún en una forma muy similar a la de Paco. En pleno día, en un muelle de Cancún, estaba a punto de abordar un yate con su familia, llegan 2 personas y lo matan. Y a partir de ahí, aparentemente no se pagan, digamos, o no se regresan los bienes y esa es la causa, por lo que decían las investigaciones, de aquel crimen. Jorge, desde tu punto de vista, Samuel del Villar, ¿por qué actuó así? ¿Fue por defender sus propios intereses? ¿Fue una decisión propia esta de incluso inventar culpables, porque me parece que fue lo que hizo? ¿O fue porque le dijeron que así tenía que llevar la investigación? Mira,
venimos del antecedente de Chapa Besanilla, de la investigación, de la PACA, ¿no? y la investigación de la PACA, no del crimen de Macié, de Colosio, del cardenal Posadas, que fue una catástrofe. Y yo creo que Samuel del Villar, que por otra parte era un hombre respetable, yo lo llegué a conocer, ya murió Samuel del Villar, lo llegué a conocer, me resulta inconcebible la investigación. Yo creo que es parte de la guerra que había en aquel momento entre el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, las televisoras que se habían confrontado también por el tema, y se inventa una historia que no tiene ni pie ni cabeza. Nada de lo que dice Samuel del Villar tiene relación con lo que estaban investigando por otra parte otras áreas del Y es que para muchos justo estas declaraciones de renuncien, déjennos solos, ustedes no pueden, porque además había sido un cambio muy importante en la Ciudad de México, sobre todo que ya había entrado la izquierda, pero ellos son de, ¿me vas a tirar a mí? Pues ahí te va tu estrella. ¿Quién era y con quién estaba relacionado? Y entonces es cuando vienen estos pleitos. Sí, puede ser, pero hubieran podido decir la verdad. ¿Por qué dicen, en lugar de inventar a unos hermanos Amezcua que no tenían nada que ver? A ver, Paco Stanley se sabía que vendía drogas, distribuía drogas en el medio artístico, periodístico, etcétera, etcétera. Eso no lo hace un narcotraficante así, ¿no? Bueno, se encargaba de eso y él las consumía. Está bien, eso lo sabíamos todos. Pero ¿por qué inventas unos cuates que venden metanfetaminas en lugar de decir es Amado Carrillo porque tiene estas propiedades? Eso también está comprobado. ¿Pero crees que alguien lo puso? ¿Alguien puso a Paco, alguien de su equipo? No. ¿No? No, esa tesis me parece, esa la que sembró Samuel del Villar. No necesitas ponerlo, o sea... Estaba en un ambiente muy hostil. Hoy tenemos actualmente 156,000 asesinatos en lo que va del sexenio. No necesitas que alguien te avise, te ponen desgraciadamente estos cuates tienen una facilidad para hacer eso y con un personaje público mucho más. Lo sigues, sabes cuáles son, con que alguien lo siga saliendo, en este caso había salido de Azteca, se sabía que salía de Azteca y se iba siempre a desayunar a algún lado, pones a alguien que lo siga, les dice ahí está, ¿no? Claro, pero sobre todo que fue a la luz del día. A la luz del día, y yo creo que quiso ser una ejecución a la luz del día. Paco Stanley es el más conocido, pero en torno a los negocios de Amado Carrillo hay cerca de 10 ejecuciones en distintos lugares del país que se relacionan todas con los negocios de Amado Carrillo. Después de la muerte de Amado Carrillo hay un personaje muy conocido en ese mundo que se llamaba González Quirarte, que es asesinado prácticamente al mismo tiempo que Paco Stanley. Está de Rafael Aguilar Guajardo. Hay como 10 asesinatos que se nota que algún grupo del cártel, que es el cártel de Sinaloa, después terminó siendo el cártel de Sinaloa, comienza a recuperar bienes y recursos, que es y las lo redes que del pasa. narcotráfico ahora, Blacordelas decía, ¿no? Cuando empezaron a quitar a los cabezas del cártel, lejos de replegarlos, como cuando cortas una planta, se vuelve más frondosa. En ese sentido, ¿tenemos alguna esperanza o hacia dónde vamos con este país? Yo creo que la estrategia de seguridad es un desastre. O sea, no tenemos lo de abrazos y no balazos no tiene ningún sustento. Yo creo que lo que hay que hacer, mira, dentro de este gobierno, el que está haciendo las cosas más o menos bien es Omar García Harfuch, porque Omar está haciendo lo que hay que hacer. Hay que golpear constantemente porque pasa lo que tú dices, que decía Jesús, se extiende, es como una hidra, pero entonces si tú cortas la cabeza, después tienes que cortar todos los brotes, pero tienes que comenzar por cortar la cabeza. El 7 de junio es la muerte, el asesinato de Paco Stanley. El 8 de junio Blanco Ornelas dice que es gente de Amado Carrillo y nadie le hizo caso. Él lo dijo al día siguiente. Lo sabíamos. Yo trabajaba mucho con Jesús Blanco Ornelas, muchos, fuimos muy amigos. Él era bastante mayor que yo era muy joven en esa época, pero éramos muy amigos con Jesús Blanco Ornelas. Más tuvimos amenazas juntos por trabajo que hicimos juntos sobre los narco juniors, pero teníamos la información. Al día siguiente del hecho,
los dos investigamos con otras fuentes que no eran de la Procuraduría Capitalina, que era Amado Carrillo. Yo lo tengo publicado y Jesús lo tenía publicado desde el día 1, pero nunca que era de manera Amado oficial. Carrillo. Ahí está. Pero lo o sea, publicamos no, por supuesto, no, está se sabía. publicado. Te vamos a ir leyendo del Excelsior, obviamente, Sí, para por conocer. supuesto. Es que la verdad, leerte tus columnas Claro. nos enriquecen mucho como opinión pública. Gracias por la visita. No, Joe. gracias a Gracias, ustedes. Jorge. Gracias. Muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Y nosotros Gracias. continuamos. Gracias.